call is now being recorded. Bueno, ahí presento la pantalla. Bueno, puedo ver el chat. Si no quiero prender el micrófono, pongo en el chat así que tenga tiempo. Yo, alguna pregunta, ¿no? La contesto. Bueno. Gente, hoy vamos a ver endocrino. Endocrino es un tema que sueño confundir, no poco, pero mucho. Pero en realidad, si empezamos a mirar de una manera distinta, ayuda un montón. Bueno, nada más, el sistema endocrino me gusta decir de mi manera. El sistema endocrino es un sistema que produce diversas secreciones. Dale. Esas secreciones se denominan hormonas, ¿sí? Me gusta mucho un sinónimo en mi cabeza de lo que es una hormona, una orden. La palabra orden. Una hormona es una orden, ¿sí? Ya van a entender por qué. Bueno, pero de una manera total formal y científica, en realidad, las hormonas es una sustancia química, ¿sí? Producida por un órgano o por parte de él, como por ejemplo, ¿cuál? Como por ejemplo el páncreas. No es enteramente el páncreas entero, yo solo tengo una glándula endocrina que solamente me hace eso. No, puede ser más cosas. Entonces, o por parte de él. Por ejemplo, el páncreas, que tiene exócrino y endocrino. Cuya función de esa sustancia química, que son las hormonas, era la de regular la actividad de un tejido determinado. Bueno, entonces, para mí me gusta decir que ordenan cosas, distintas cosas. ¿Esas cosas qué son? La función de ella. ¿Sí? Ya vamos a entender. Primeramente, ¿qué tenemos que entender? ¿Qué tipo de hormona tenemos y cómo son secretadas? ¿Sí? Para después ir a ver cómo funciona cada glándula y cómo es el resto. Bueno, características de las hormonas, ¿sí? Las hormonas son mensajeros químicos. ¿Por qué químicos? Obvio, como todo nuestro cuerpo. Como todo nuestro cuerpo, tenemos química, moléculas, ¿sí? Son mensajeros químicos, viajan, no son mensajeros eléctricos, ¿sí? Bueno, entonces son mensajeros, ¿por qué? Porque llevan una orden, ¿sí? Van a actuar, van a hacer que ocurra alguna cascada por ahí, ¿sí? Después actúan en pequeñas cantidades. ¿Dale? Otra cosita es que actúan en forma específica en determinados órganos y determinadas células llamadas células blanco o células diana. Llamamos mucho diana, esa. Diana es la que más se llama. ¿Qué es diana? Sí, hay mucho, esa palabra hay mucho en biología. No, si yo me quiero ir a París, quiero viajar a la Francia, quiero ir a París, París es mi país, Diana. Mejor Estados Unidos, quiero ir a Miami. Bueno, Miami es mi ubicación, Diana, quiero ir para allá. Bueno, nada. Entonces me va a actuar de forma específica en determinados órganos. Obviamente que como son químicas, son micromoléculas, son moléculas por ahí, obviamente que actúan en células, no actúan en un órgano entero. No hay un receptor gigante en un órgano, no, son celulitas. Esas celulitas son células diana. De la misma manera, esa célula diana hace parte de una glándula diana, que es esa glándula foco de objetivo que tiene ahí, que las hormonas van a viajar y encontrar con esa glándula. Como por ejemplo tiene una hormona, la tirotrofina, y la glándula diana de la tirotrofina es la tiroides, ¿sí? Quiere viajar hacia allá, ya vamos a entender. Bueno, después actúan a distancia en órganos o zonas lejanas a su lugar de síntesis. ¿Qué quiero decir con eso? Viajan. Como yo quiero irme a París, bueno, necesito de avión. Bueno, las hormonas necesitan de sangre. Necesitan viajar por los capilares. Ni todas las hormonas, ¿sí? La mayoría de ellas son sintetizadas en el local que actúen. Como por ejemplo, la mayoría de las hormonas son sintetizadas en el hipotálamo hipófisis, pero en realidad actúan en la adrenal,
actúa en la tiroides, actúa en los tejidos en general, en la glándula mamaria, pero ¿en dónde fue sintetizada? No fue sintetizada en las mamas, ni siquiera en las adrenales, fue sintetizada más allá del hipotálamo. Entonces sí, actúan a distancia. Después son sustancias de naturaleza química variable. Puedo tener una hormona que tenga una naturaleza lipídica, como los esteroides, o puedo tener una hormona que tenga una naturaleza una naturaleza hecha con aminoácidos, que por ahí las catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, ya vamos a ver igual. Bueno, entonces, y todas esas hormonas, lo que tienen que saber, lo que tiene esa función de o estimular alguna cosa o inhibir alguna cosa. Es una orden, che, hacer, che, no, pará. Es una orden, una hormona es una orden, ya va a entender por qué. Buenísimo, entonces son mensajeros químicos, actúan en pequeñas cantidades, ¿sí? Actúan de forma específica, una hormona no me hace diversas cosas, una hormona me hace una cosa sola, ¿sí? A distancia, son producidos en un lado y actúan en el otro. Y después tienen naturalezas distintas. Puede ser lipídica, puede ser peptídica, o sea, de proteica. Sí, bueno, me va a ordenar cosas, haciendo o dejando de hacer. Ahora, ¿cómo son secretadas? ¿Sí? Las hormonas son secretadas de la siguiente manera. O puede ser, la secreción puede ser de tipo autócrina, ¿sí? ¿Cómo es eso? No. La célula misma me secreta una hormona específica que actúa en la misma membrana de la célula, o sea, actúa en sí misma. Por ejemplo, un ejemplo de eso es la apoptosis. Algunos tipos de apoptosis, la célula misma se autoseñala y dice, che, vamos a morir. Así es. Bueno, entonces, autocrina se autorregula. Paracrina secreta hormonas a las células vecinas, ¿sí? Regula células que están ahí re cerquita. O endocrina, ¿sí? Que no, yo veo endotelio, endocrina, todo de endo, quiero decir sangre, ¿sí? Endotelio es el epitelio de la sangre, de los vasos. Endocrina es una secreción que está secretada hacia la sangre, ¿sí? O sea, endocrina secreta hacia la sangre. Por ahí, obviamente, yo tenemos en la mente de que esa hormona va a viajar por ahí a su célula diana, a su glándula diana, ¿sí? Bueno, la mayoría de lo que vamos a hablar acá es de tipo endocrina. Buenísimo, ahora tipos de hormonas. Bueno, vamos a tener las hormonas esteroideas, la de tipo de péptidos y derivados de aminoácidos, ¿sí? Obviamente, de una manera más específica, aminoácidos juntos me forman proteínas, que son péptidos. Entonces, estos dos, queriendo o no, tienen una misma naturaleza, pero la diferencia es que derivados de aminoácidos, ¿sí? Son los monómeros de proteínas. Proteínas es la cosa más grande. Buenísimo, pero igual, así se categoriza. Tenemos entonces, los mosquitos me están agarrando de una manera. Ok. Bueno, esteroideas van a tener una naturaleza de tipo lipídica, ¿sí? Lípidos, grasa. Se derivan de colesterol, ¿sí? El colesterol es un tipo de lípido. ¿Dale? Bueno, la mayoría de estas hormonas esteroideas básicamente son hormonas sexuales, ¿sí? Esas hormonas sexuales ya tenemos en cuenta que me secreta el ovario, el testículo y la corteza suprarrenal. Bueno, después tenemos los péptidos, ¿sí? Tienen naturaleza proteica. Bueno, eso es la mayoría. En realidad, la mayoría de las hormonas tienen naturaleza proteica. Hace parte de esa categoría que se llama los péptidos. ¿Qué va a ser? Secretada por hipotálamo, tiroides, paratiroides, páncreas. Y bueno, no necesita transporte, ¿sí? Eso
Tranquilo, no se quede con eso. ¿Quién tiene que viajar por la sangre a través de una proteína transportadora? Pero en realidad, así es. La esteroidea necesitan una proteína para transportarse. Claro, gente, son lípidos, ¿sí? Lípido no tiene afinidad por agua, por líquido, ¿sí? Son anfipáticos. Necesitan tener una proteína transportadora, ya los péptidos no. Eso es muy chiquito, eso no se llega a preguntar, tranqui. ¿Sí? Y después los derivados de aminoácidos y ácido araquidónico, que son las catecolaminas. ¿De qué estoy hablando? Adrenalina, noradrenalina. Seguramente todos acá ya sintieron un poquito de estas dos. Sea con miedo o felices. Buenísimo, entonces, composición del sistema endocrino. Tenemos células endocrinas aisladas. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando que son celulitas por ahí que están desplazadas en el cuerpo, que tiene función endocrina. Pero por ahí tengo una ya en la tráquea y los bronquios, después una desplazada ya en el sistema nervioso central, después alguna desplazada en digestivo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de ayer que miramos las células enteroendocrinas que están allá en la fosita gástrica? Bueno, son células endocrinas aisladas, están desplazadas, ni siquiera están en un tejido propiamente dicho endocrino. Es una célula que tiene función endocrina, pero que está por algún lado. ¿Sí? Bueno, después tenemos tejido endocrino multicelular, ya hay un grupito, ¿sí? De células que tiene función endocrina, no es una por ahí desplazada, no, son varias juntitas. Un ejemplo de eso, los islotes de Langerhans que vimos ayer. ¿Se acuerdan que tienen la célula alfa, beta, delta y PP o F? Bueno, ahí está un grupito, un islote, que ahí sigue, es tejido endocrino multicelular, tengo varias células. Bueno, después tenemos las glándulas endocrinas, ahí sí. Bueno, son glándulas que propiamente dicha solamente tienen función endocrina, ¿sí? Me secreta hormonas. Y ahí que tenemos, varias hormonas y eso es lo que perjudica un montón. Gente, los mosquitos me están agarrando. A ver, yo voy a agarrar un repelente porque no puedo con eso. Mucho sufrimiento. Kids, repelente Kids, si va a funcionar, ni idea. ¿La diapo de la clase se quedará disponible? ¿Esa? Sí, la pongo. Utilizo esa porque no tiene mucho teórico, no, mucho no. Pero la pongo. No, no está allá. No se fue. Bueno. Ok.
Ahí está. Volvemos. Entonces tenemos varias hormonas, muchas. Y el tema ese de que, Dios, tengo que saber todas las hormonas, sí tenés que saber todas las hormonas, pero hay un secreto, ¿sí? Hay una manera de fijar eso en la cabeza. Hoy, ¿qué vamos a estudiar propiamente dicho? Ahí te digo, vamos a estudiar el hipotálamo, vamos a estudiar la tiroides, glándula pineal, pituitaria, o también muy conocida como hipófisis, ¿sí? Y adrenales. Timo, ustedes ya saben, pero Timo hace parte de lo que es el sistema linfático, el páncreas ya vimos, estómago ya vimos también, ovario, útero, testículo y todo lo que es riñón, hígado, bueno, lo que son las gónadas vamos a ver en gónadas mañana. Sí, páncreas ya vimos, hígado no se pide, el THPO se ve en bioquímica, no se quede tranquilo. Riñón, vamos a ver. Renina, miren acá, vamos a entender jueves cómo funciona el sistema renina, la eritroproyectina, qué me hace, bueno. Hoy nos quedamos con estos 5 órganos. Bueno, acá está el tema. El gran tema es de que necesitamos bueno, ¿qué necesitamos saber? ¿Por qué digo orden? Yo digo orden básicamente para que entiendan. Tenemos que entender que el sistema endocrino es una empresa, ¿sí? ¿Por qué es una empresa? Porque en realidad tengo muchos puntos, muchos departamentos que me controlan las cosas. El hipotálamo controla la adenohipófisis, que controla las glándulas diana. Y las glándulas diana, por último, me hacen otra cosa también. Entonces, hay un camino, para que entiendan, hay un camino y a veces en saber ese camino ya sacás de ahí 4 hormonas. ¿Por qué digo orden? Porque el hipotálamo, ahora, vamos, todas las veces que yo decir orden, no estoy diciendo orden, estoy diciendo hormonas. El hipotálamo me envía una orden a la adenohipófisis, que la adenohipófisis tiene esta orden y me envía una orden a la tiroides, que la tiroides entiende esta orden y todavía ahí sí me hace la función. ¿Haciendo cómo? No, ordenándose. ¿Sí? Enviaron otra orden todavía. Otra vez. El hipotálamo me envía una orden a la hipófisis, que me envía una orden al testículo, que me envía una otra orden que va a ser la función. ¿Sí? Entonces, ese camino, solo en ese camino, yo tengo 4 hormonas ahí. Pero en realidad una hormona no sirve sin la otra. Entonces, no es como que yo necesito saber esas 4 hormonas, qué cada cosa me va a hacer. No, necesito saber el camino. Voy a repetir esta historia. Antes más que nada, vamos a entender otras 2 cositas. Estamos hablando de hipófisis, estamos hablando de hipotálamo. Y es muy importante que entiendan qué es una hormona trófica y qué es una hormona no trófica. Ahí volvemos acá. ¿Qué pasa? Por algún lado, si yo tengo... A ver, ¿cómo estamos? Bueno, si yo te digo, el hipotálamo me envía una orden, una hormona, a la adenohipófisis,
¿sí? Que me envía una orden al testículo, que el testículo me envía una orden, me secreta otra hormona, me envía otra hormona. ¿Alguien me puede decir una hormona del testículo? ¿Que secreta el testículo? Ni idea. Bueno, testosterona. Me secreta testosterona. Necesito esta cascada entera para me secreta testosterona. Ahora, la pregunta es, ¿la testosterona en dónde actúa? ¿Actúa en el testículo? Sí, también, pero ¿hay algún otro lado que me actúa la testosterona? Sí, en los caracteres masculinos. ¿Sí? Entonces, hay hormonas que son tróficas y hormonas no tróficas. ¿Qué quiero decir con eso? Las hormonas tróficas necesitan viajar por algún lado para actuar en una glándula y ahí sí la glándula va a secretar una hormona. Ahora, las no tróficas actúan directamente. ¿Qué quiero decir con eso? Entonces, tenemos las tróficas y las no tróficas. Las tróficas son aquellas hormonas, ¿sí?, que estimulan la producción hormonal en otra glándula endocrina. Además de eso, estimulan el crecimiento y desarrollo, el trofismo. ¿Sí? Pero las tróficas, por ejemplo, ponele, yo tengo una hormona que sale del hipotálamo, una tirotrofina que ya vamos a entender, queden tranquilos. ¿Sí? Primero el grueso. La tirotrofina que me actúa en la tiroides. Es una tirotrófica, disculpa, es una trófica, tirotrofina, por el tema de que me necesito otra glándula para actuar. ¿Sí? Ahora, ya vamos a ver estos ejemplos. Ahora, por ejemplo, si yo no soy, es una hormona no trófica, por ahí actúa directamente. Directamente, o sea, ponerle que si no fuera trófica, no necesitaba la glándula tiroides y la TRH ya iba a hacer la función de aumentar el metabolismo. Tirotrofina, ¿sí? Bueno, la tirotrofina es una hormona que estimula la producción de hormonas tiroideas. O sea, me va a actuar. ¿Cuál es la glándula diana? Es la tiroides. ¿Sí? Cuando la tiroides recibe tirotrofina, dice, che, vamos a producir T3 y T4. ¿Por qué? Porque me estimuló la tirotrofina. No es la tirotrofina que me va a hacer algo, es lo que te estaba diciendo al respecto de las órdenes del camino. Bueno, la secreción de tirotrofina depende de los niveles sanguíneos de hormonas tiroideas, ¿sí? Porque si ya tenemos mucho, si por algún acaso ya tenemos mucho TSH, no necesitamos más, ¿sí? Incluso solamente estamos conociendo las tróficas. Después tenemos la adrenocorticotrofina. ¿Por qué es una hormona trófica? Porque me viaja y necesita de otra glándula para actuar, ¿sí? Para todavía estimular que esa glándula secrete más hormona. La adrenocorticotrofina viaja hacia dónde? Hacia las adrenales. La adrenal, ¿sí? Que están por encima de los riñones. Bueno, es una hormona trófica que encarga de estimular la producción de glucocorticoides, que son hormonas, y andrógenos, que también son hormonas. ¿Pero quién las produce? La corteza suprarrenal. ¿Dale? Después las gonadotrofinas. ¿Quién son las gonadotrofinas? FSH y LH. ¿Sí? Bueno, folículo estimulante, hormona folículo estimulante y hormona luteinizante. ¿Sí? Tiene diferentes efectos, depende si están en el sistema masculino, si están en el aparato masculino, si están en el aparato femenino. ¿Sí? Tanto la FSH cuanto la LH, las gonadotrofinas, están en los dos. ¿Sí? Tanto en el hombre cuanto en la mujer. Pero tienen efectos distintos dependiendo de donde esté. ¿Sí? Por ahí la FSH
¿sí? Los hombres me estimula el tubo seminífero, pero en las mujeres me estimula la formación de folículos ováricos. Mañana vemos eso. Bueno, mañana no, jueves. Bueno, la producción de gonadotrofinas tiene un control también de feedback negativo. Ya van a entender qué es un feedback. No sé si ustedes saben, pero un feedback es una respuesta, ¿sí? Una respuesta de vuelta, ¿sí? Es en inglés. Tenemos un feedback positivo y un feedback negativo. ¿Cómo funciona eso? Por algún lado, si yo en la sangre tengo mucha gonadotrofina, así como tengo mucha adrenalina, bueno, tengo mucha gonadotrofina, me hace un feedback negativo. ¿Por qué? Che, ya tiene mucho, ya hay mucha parada de secretar. Ya estamos llenos de gonadotrofina acá en la sangre, entonces se hace un feedback, una respuesta de vuelta negativa porque ya tiene demasiado. ¿Sí? Y después las hormonas no tróficas, son aquellas hormonas que actúan directamente en tejidos no endocrinos y ya producen sus efectos. O sea, por ahí no es una hormona que necesita de otra glándula, de otro órgano para secretar todavía más una. ¿Sí? Es básicamente una hormona que ya actúa directamente en lo que es el tejido. ¿Cómo? ¿Cuál, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. Dos, tenemos la somatotrofina y la prolactina. GH y prolactina. Bueno, la hormona de crecimiento, ¿por qué no es trófica? ¿Por qué la hormona de crecimiento? Cuando es secretada, ¿qué me hace? Me hace con que el tejido me haga mitosis. ¿Cuándo tenemos GH alta? Cuando somos niños y en la pubertad, ¿sí? Hay un momento que el GH se inhibe. Porque si no, nosotros, como es una hormona de crecimiento y hace con que el tejido de nuestro cuerpo haga mucha mitosis para crecer, tendríamos 5 metros de altura y pesaríamos 300 kilos o más. Más. O sea, hay un momento que el GH se inhibe. Porque actúa directamente en todos los tejidos. Y después la prolactina, que no es trófica porque tampoco necesita de glándulas para que secrete todavía más hormonas que me hagan la función directa, que se secreta y viaja hacia allá a la glándula mamaria y se estimula la producción de la leche. ¿Sí? Y por estimular la producción de la leche no está estimulando otra glándula endocrina, que si no me está estimulando glandulita, no secreta leche, o sea, ya hace la función esa. No necesita de un intermediario para hacer la función. ¿Se entendieron que es una hormona trófica y una hormona no trófica? Es simple, es igual. Buenísimo. Incluso hay patologías, el GH, cuando no se inhibe y pasa. Bueno, pero generalmente cuando pasa, nosotros vemos en el Guinness Book. Guinness Book, ¿ya oyeron hablar de Guinness Book? La MSH es no trófica. La melanotrofina. Ella es trófica. Para mí es trófica, porque todavía necesita de los melanocitos de la piel para secretar melanina. ¿Sí? Ya vamos a hablar de ella igual. Porque la melanotrofina, ya vamos a ver eso, todavía viaja por la sangre, viaja hacia allá de la piel y me necesita estimular la propia piel, que otro órgano todavía, a secretar melanina. No es como si la melanotrofina ya fuera hacia la piel y ya por ahí ya me haría la función esa de la melanina, que es protección de la luz, del sol. ¿Se entiende? Entonces sí, para mí es trófica, es trófica, es trófica. Bueno, ahora, por eso que te digo, mira, solo acá vamos a matar un montón de hormonas. Tenemos el sistema endocrino, tenemos el hipotálamo. El hipotálamo me ordena, no, ponele que me agarra ahí la CRH.
El hipotálamo, acá estamos, me agarró la CRH. ¿Sí? Igual ya vamos a aprender a leer estas hormonas. La CRH, sí, es un orden, me viaja y dice, viene acá a la Dani Pops y dice, che, secreta CTH. Dale. Se secreta adrenocorticotrofina, que me viaja hacia la adrenal, acá arriba, y me hace con que la adrenal secrete aldosterona. Y ahí sí la aldosterona me va a hacer alguna cosa. La aldosterona es la responsable por la función. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a aprender a leer estas hormonas. Mucho H, mucho R, HR, RH, ACTH, confusión. No va a ser más una confusión. Bueno, entonces, yo voy a poner una leyenda. ¿Sí? Antes más que nada, bueno, vamos a conocer un poquito, ¿sí? Conocer un poquito de lo que es el hipotálamo y la hipófisis. Ustedes saben que el hipotálamo, que la hipófisis básicamente está ahí anclada al hipotálamo por el infundíbulo, ¿sí? Eso de anatomía. Lo que estamos acá para hacer es aprender el tejido histológico, ¿sí? La histología del hipotálamo y de la hipófisis. Bueno, entonces, el hipotálamo, básicamente, para la histología vamos a dividirlo en dos, ¿sí? ¿Cómo? Acá está. El hipotálamo ahora para nosotros va a tener la eminencia media, que es todo eso de acá, ¿sí? Acá está. La eminencia media. Y va a tener los núcleos supraóptico y paraventricular. ¿Dale? Bueno, eso es el hipotálamo para nosotros ahora. Y después vamos a tener la hipófisis. Y la hipófisis tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la adeno, toda esta parte de acá, y tenemos la neuro acá. Y yo te digo, sinceramente, que lo que es la eminencia media se va a comunicar con la adenohipófisis. Y lo que son los núcleos supraóptico y paraventricular van a comunicarse con la neuro. La eminencia se comunica con la adenohipófisis y los núcleos se comunican con la neurohipófisis. Dale, ¿por qué estoy hablando de eso? Bueno, acá está. Porque siempre, si yo te digo que una hormona ordena otra, ¿sí? En una empresa de departamentos, entonces tengo que entender qué hormona de en dónde. Entonces, todas las hormonas de la eminencia media, ¿sí? Eminencia media del hipotálamo. Bueno, la eminencia media del hipotálamo tenemos las siguientes hormonas. RH tenemos. CRH tenemos. GNRH, ¿sí? Otra cosita más, también tenemos PRH, P y H, GH, no, mira cuántos H's, GHRH y GH y H. ¿Cómo puedo leer eso? Simples. Acá está nuestra leyenda. Vamos a hacer una leyenda, ¿sí? Y todas las veces que yo te digo, si vamos a leer H, vamos a leer realidad hormona. Cuando miramos un R, liberadora, ¿dale?
En realidad es de regulation, reguladora, pero vamos a quedar con liberadora, ¿dale? Porque hay una inhibidora. Entonces, liberadora. Cuando miramos una I, inhibidora. ¿Dale? Bueno, ahora juntos vamos a agarrar, ponele GNRH. Es la más difícil. GNRH, acá está. La GNRH. Bueno, yo te digo fácil, ¿sí? Ahora siempre, de la misma manera que yo te puse una leyenda acá, no vamos a leer de la izquierda a la derecha. Vamos a leer de la derecha a la izquierda. ¿Eso es que de atrás para adelante? Creo que sí. Entonces empezamos por el H, ¿sí? Si empezamos por el H, quiero decir hormona. Primeramente hormona. Hormona. Después el R. ¿R de qué? Liberadora. IgN, ¿qué es? Gonadotrofina. Hormona liberadora de gonadotrofinas. Esa es la GNRH. Incluso el nombre ya me ayuda un montón para saber qué es. Después tenemos acá la TRH. La TRH, ¿qué es la TRH? Acá la agarramos. Vamos a ver. Va a ser entonces hormona liberadora de tirotrofina. Bueno, ¿y qué son las gonadotrofinas y la tirotrofina? Gente, ya sé ya. Son hormonas del adeno, ¿sí? Las gonadotrofinas son, ¿qué cosa? Ya sabemos. FSH y LH. Entonces, esa hormona de la eminencia media me libera FSH y LH. La TRH me libera la tirotrofina, la TSH. Acá, la CRH, ¿qué es la CRH? Igual, hormona liberadora de corticotrofina. ¿Quién son las corticotrofinas? Acá está, adenocorticotrofina. ACTH. ¿Sí? Y ahora tenemos acá la I. ¿Qué pasa con la I? Bueno, tenemos PRH, PIH. Por ejemplo, agarramos ella. De la misma manera, esas dos. RH, ¿qué quiero decir con eso? Ya sabemos. Hormona liberadora de prolactina. Mira PIH. Hormona inhibidora de prolactina. Y ahora, ¿por qué? Lo mismo, ¿eh? GHRH, lo mismo también. Sería, GHRH sería hormona liberadora de somatotrofina. Y GH, hormona inhibidora de somatotrofina. Bueno, lo que quiero decir con eso, ¿y por qué tiene inhibidoras para la... ¿Por qué hay una hormona inhibidora para la prolactina y para el GH y no hay para la tirotrofina, la adrenocorticotrofina y la gonadotrofina? Porque, gente, imagínate, la tirotrofina, o sea, la TSH, la CTH, la FSH y la LH, bueno, tiene forma de regularse, ¿sí? Por ahí cuando tiene mucho en la sangre, dice, che, me hace un feedback negativo, una retroalimentación negativa, si fuera una enzima, pero lo que pasa es que dice, che, para de producir, ya está. Ahora, ponele GH, que no tiene ninguna glándula ahí secretando, poniendo más en la sangre. ¿Por qué no están en la sangre? No están en la sangre porque me actúan directamente en los tejidos. Entonces, imagínate, si yo no tuviera un inhibidor de GH,
nunca iba a saber cuánto de GH hay en la sangre, básicamente, porque ya entra en los tejidos y ya actúa. ¿Sí? Entonces, por eso, obviamente, tengo que tener una inhibidora para que cuando llegue a los 23 años de edad de una mujer o los 21 del hombre, si estoy bien o al revés, se dice, che, GHIH, ¿sí? Hormona inhibidora de somatotrofina, dice, che, pará de producir, ya crecemos, ya está. ¿Sí? O de prolactina, cuando el bebé toma una edad específica y no necesita más de leche, ¿sí? Se libera la hormona inhibidora de prolactina, de la misma manera que se liberó hormona liberadora de prolactina cuando una mujer se queda embarazada, se libera después de unos años, ponerle 2 años más o menos, cuando ocurre el desmame, de que se para de producir prolactina, porque ya no necesita más. La mujer después de quedar embarazada no pasa el resto de la vida produciendo leche. ¿Se ha entendido cómo leer? ¿Cómo estamos? Bueno. Vamos con eso, entonces ya sabemos. Primeramente, vamos a hablar de esta conexión SX que hice yo, que tiene un X, que los núcleos paraventriculares y supraópticos se comunican con la neuro. No estamos hablando de neurohipófisis ahora y tampoco vamos a hablar de los núcleos. Ahora estamos con la otra parte del X, que es eminencia media del hipotálamo y adenohipófisis. Entonces, la eminencia media del hipotálamo ya sabemos cuáles hormonas producen. La hormona liberadora de tirotrofina, que me viaja hacia la adenohipófisis y me libera tirotrofina. La tirotrofina viaja por su vez a la sangre, llega a la glándula diana, que es la tiroides, y la tiroides produce T3 y T4, que T3 y T4 tiene función en los metabolismos de los tejidos. Después, la eminencia media también produce otra hormona que es GnRH, hormona liberadora de gonadotrofinas. ¿Quién son las gonadotrofinas? LH y FSH, producidas por la adeno, viaja hacia el ovario del testículo y tiene función de reproducción. ¿Sí? Por ahí cuando lleguen allá en el testículo me pueden producir testosterona, que me ayuda a la reproducción, o estrógeno, progesterona en la mujer. CRH, hormona liberadora de adrenocorticotrofina. Me libera adrenocorticotrofina. Viaja hacia la adrenal. En la adrenal me induce que produzca otras hormonas que tienen función en los metabolismos de glucosa y me van a producir andrógenos. Ya vamos a ver igual. Y después lo que es GH y prolactina, ya sabemos, ¿no? El GH, tenemos el GHRH, hormona liberadora de somatostrofina. Libero GH, me hace crecer. Después, la inhibidora inhibe GH, no me hace más crecer, se separa. La hormona liberadora de prolactina me libera prolactina, se produce leche. Y la hormona inhibidora de prolactina, se inhibe prolactina y para de producir leche. ¿Sí? Buenísimo. Por eso que te estaba diciendo, hormonas son órdenes. Hormonas son órdenes. Una ordena a la otra, que ordena a la otra, que ordena a la otra, que finalmente llegan al último punto, que sí, ahí sí, es una hormona que me hace una función propiamente dicha. Porque las otras son solamente mensajeras. Por eso que por ahí, si yo conozco T3 y T4, ya maté las otras, el camino. Porque sé que T3 y T4 me necesita la tirotrofina para ser secretada, que todavía me necesita la hormona liberadora de tirotrofina, que es del hipotálamo. Entonces maté 1, 2, 3, 4. ¿Sí?
otro camino. El hipotálamo, la eminencia media, me produce hormona liberadora de gonadotrofinas, la GnRH, ¿sí? Que me viaja hacia la adenopófisis y me hace producir las gonadotrofinas, LH y FSH. Y esas dos viajan, van hacia o el testículo o el ovario. Si van hacia el ovario, me hace producir estrógeno y progesterona, pero si van al testículo, me hace producir testosterona. Y eso sí, esas hormonas sí que me hacen la función de reproducción. Y ahora la gran pregunta es, ¿cómo es la comunicación entre hipotálamo y adenopófisis? O sea, ¿cómo se comunican las hormonas de la eminencia media con esas células de la adenopófisis que secretan esas otras hormonas del adeno, ¿no? TRH con TSH, ¿cómo se comunican esas dos? ¿Sí? Bueno, por un sistema porta hipofisario. ¿Sí? Ese sistema porta hipofisario es un sistema de capilares, o sea, ¿ustedes saben lo que es un sistema porta? Eso miramos mucho en la anatomía. Un sistema porta simplemente, bueno, ¿cómo es la circulación normal del cuerpo? La circulación normal del cuerpo, sí, es que de una sangre oxigenada, una arteria, esa sangre me va hacia la vena, ¿no? Porque se utilizó el oxígeno, entonces siempre de arteria a vena, ¿sí? De la vena vuelve al corazón, el corazón bombea la sangre al pulmón, me hace de intercambio gaseoso, me hace oxigenado otra vez y me sale por arterias. Entonces siempre la circulación es de arteria para vena, arteria para vena. ¿Qué pasa en el sistema porta? Nada. Es un sistema de comunicación entre capilares, pero que no es de arteria para vena, ¿sí? En realidad es una comunicación entre capilares de un mismo tipo de vaso, ¿sí? Ponele, si yo tengo capilares arteriales comunicándose con capilares arteriales, bueno, ¿qué me pasa ahí? Bueno, es un sistema porta. Si yo tengo capilares venosos comunicándose con capilares venosos, es un sistema porta. Tenemos en nuestro cuerpo 3 sistemas porta nada más, ¿sí? Tenemos en el riñón, en el aparato digestivo con la gran vena porta y en la hipófisis, ¿sí? Tenemos 2 arteriales y un venoso. El venoso ya sabemos, ¿no? La vena porta, la gran vena porta, es un sistema entre capilares. El riñón, el sistema porta del riñón es arterial y el sistema porta hipofisario es arterial también. Ahora, ¿por qué 2 capilares de un mismo tipo de vaso se comunican? ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido si yo no estoy intercambiando oxígeno? El sentido es de comunicación, mirá. Ahí sí, si yo tengo capilares ahí que me pueden viajar y comunicarse, ahí sí yo puedo agarrar una hormona de la eminencia media y la poner, viajar por ese sistema porta de capilares arteriales y comunicarse con la adenopófisis para decir, che, secretar. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Qué es un sistema porta? Para el paso de las hormonas, exactamente. Sí, tiene sentido, el sistema porta tiene sentido, no solamente para el oxígeno, comunicación también. ¿Sí? No, hoy estoy mirando muy bien, no voy a utilizar oculares. Buenísimo, entonces, hipófisis, ¿sí? Cuando terminamos la hipófisis, damos un break, ¿sí? Necesito respirar. Bueno, hipófisis. Gente, ¿cómo están siendo mucho? Estarán pegándose a los detalles, la gente de la cátedra B está un poquito nerviosa. Les digo, esos datos que están en los apuntes, por ahí puede pasar, como ya pasó también peso de páncreas, que digan el peso, bueno, sepan de que la hipófisis pesa 0,50 gramos. Eso tiene mucha importancia para un oncologista, pero nada, un poquito de fijación con eso, ¿eh? Es fijación.
Por ahí puede tener una desplazada, una pregunta desplazada de eso, ya que están buscando preguntas difíciles para agarrar. Buenísimo. Entonces, tenemos la hipófisis, ¿sí? Ya conocemos muy bien la evidencia media, ¿sí? Y también la parte de la hipófisis, ¿sí? Bueno, en un rato vamos a ver neuro. Ahora, si yo me hago un corte, imagínate ahora un corte histológico. Si yo hago un corte a este nivel, ¿sí? Y miro desde arriba, miro así, ¿vale? ¿Se entendió? Di un corte a este nivel y estoy mirando de arriba. Entonces, veo la adenohipófisis, la neuro y la pars intermedia. Acá está la pars intermedia, ¿sí? Acuérdense, la adenohipófisis tiene tres partes. La tuberalis, ¿sí? Que me agarra el infundíbulo. La distalis, o la distal, la parte distalis, ¿sí? Esa mayoría de acá. Y la intermedia, que está entre la distalis y la neurohipófisis, ¿sí? Con eso, si yo veo ese corte, me estoy mirando de arriba, ¿qué estamos mirando? La neurohipófisis, estamos mirando a aquel nivel, se ve la distalis, se ve la intermedia y se ve la neurohipófisis. Eso es un corte típico de hipófisis, típico, ¿sí? Bueno, entonces, seguimos. Si yo doy un zoom acá, voy a ver celulitas así, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque esas son las células de la adenopófisis. Son justo esas células que reciben las hormonas de la eminencia media por el sistema porta hipofisario. Ellas reciben, por ahí recibió una TRH, hormona liberadora de tirotrofina. ¿Y dónde está la tirotrofina? Está siendo producida por esas células de ahí. ¿Sí? Se recibe esa señal. Acuérdense, una hormona es una señal, es una orden. Entonces esas células, dependiendo de cuál sea, cada una tiene, o sea, específica. Una hormona actúa en una célula específica. ¿Sí? Bueno, cuando recibe esa señal, ahí sí, che, es una TRH, voy a producir TSH y secreta TSH. ¿Sí? Buenísimo. Las hormonas de la adenopófisis son ¿cuáles? Cromófobas, las hormonas, disculpa, las células. Cromófobas, acidófilas y las basófilas. ¿Doy un zoom? Mirá. Las acidófilas tienen un color más rosado, ¿sí? Las basófilas tienen un color más de violeta, más oscuro, ¿sí? Y las cromófobas no tienen color. ¿Por qué las cromófobas no tienen color? Cromo de color, foba de fobia. Tienen fobia a color, tienen miedo de color, ¿sí? Es una manera de decir, es la forma que pusieron el nombre. Porque realmente no se tiñen, no tienen ninguna tinción. La hematoxina y la eosina solamente agarran el núcleo. Entonces no tengo nada en el citoplasma. ¿Por qué no tengo nada en el citoplasma de las células cromófobas? Porque ya se secretó. En el momento de hacer el preparado histológico en el momento del corte, por ahí esas células que antes podrían ser una basófila o una acidófila, había secretado y todavía no había producido una hormona para que quedate ahí almacenada en el citoplasma. ¿Se entendió? Entonces las cromófobas son células que ya secretaron. Y después tenemos la basófila acidófila. ¿Entendieron las cromófobas? ¿Tranquilo? Dale. Bueno, después tenemos las acidófilas y las basófilas. Gente, un poquito de fijación eso, ¿sí? Sí, ustedes tienen que saber cuál secreta qué cosa, cuál célula secreta qué hormona, ¿sí? Entonces, las basófilas, las más oscuritas, las violetitas, me secretan tirotrofina, las basófilas, tirotrofina, FSH, folicristimulantes, o sea, las gonadotrofinas en general, y la adrenocorticotrofina.
Y las acidófilas secretan lo que queda. ¿Qué es lo que queda? Dos solamente, GH y prolactina. Somatotrofina y prolactina, ¿sí? SH. Y yo me quedaría que ustedes sepan las basófilas, que secretan la mayoría, y después lo que queda son las acidófilas, ¿sí? Entonces, las basófilas me secretan TSH, FSH, LH y ACTH. Y las acidófilas me secretan GH y prolactina, ¿sí? Bueno, las cromófobas no tienen secreción, por eso que tiene fobia de color, porque no se puede tingir, no se puede hacer notación de cosas que no están en el citoplasma, porque TSH. No, mira qué pasó. Salió del teléfono acá. Solo un ratito. Bueno, yo también por ahí puedo llamar una célula que me secreta tirotrofina una célula tirótrofa, ¿sí? Una célula que me secreta gonadotrofina es una célula gonadotrofa. Una célula que me secreta adrenocorticotrofina, una célula corticótrofa, ¿sí? Pero todavía, mismo hablando todos esos nombres, todavía estoy hablando basófila. Sí, es una célula basófila igual. ¿Entendieron? Gente, ¿ustedes siguen ahí? Porque me pareció que me salió acá del teléfono y no sé qué pasó. Salió por un rato, pero ya volvió. ¿Ya volvió? Bueno. Sí, dale. Entonces, bueno, otra manera de decir que son células basófilas, o sea, yo también puedo agarrar lo que secreta y poner trofa, ¿sí? Una, Hey, babalici, papà. ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Rey León? Hey. Entonces, una célula tirótrofa, dale, tirótrofa me secreta tirotrofina, una célula gonadotrofa me secreta FSH-LH, las gonadotrofinas, y una célula corticótrofa me secreta CTH. Es una otra manera de decir, ¿sí? De la misma manera que también puedo decir que una célula que ya sé que es de tipo acidófila me secreta somatotrofina, se llama somatotrofa, o que me secrete prolactina, lactotrofa. ¿Entendieron? Otra manera de decir, de llamar a la célula, ¿sí? Bueno, y después de última, lo que vamos a tener, tenemos la par intermedia. Gente, la par intermedia es re simple, ¿sí? Tenemos celulitas que se llaman, son células melanotrofas o tropas, depende de dónde leyan, pero las dos están ciertas. Melanotropas que me secretan meladotrofina. Y la melanotrofina, ¿sí? Me viaja hacia el sistema tegumentario, ¿sí? Hacia y me estimula los melanocitos a secretar melanina. ¿Qué me hace la melanina? La melanina es una hormona, ¿sí? Que además de hacer la pigmentación de la piel, también me protege, ¿sí? Contra efectos de la radiación ultravioleta de la luz solar. ¿Sí? No es solamente pigmento. ¿Sí? Por eso que la gente que no tiene mucha melanina, que son más blancos, son más sensibles al sol, incluso al cáncer de piel. ¿Sí? Bueno, un resumen, ¿sí? Bueno, tenemos las acidófilas de la adenopófisis, son unos 40%, ¿sí? Tenemos ahí lo que son las características, son células redondeadas, ¿sí? Más pequeñas, son más chiquitas,
se tiñe más con eosina, son más claritas. ¿Y qué pasa? Son células somatotróficas que me secretan somatotrofina y células lactótrofas o lactotróficas que me secretan prolactina. Después vamos a tener las basófilas, que son unos 10%, ¿sí? Bueno, son más oscuras, son más violetas. ¿Qué van a hacer las células tirotróficas que me secretan TSH? ¿Quién estimula esas células? ¿Qué hormona estimula esas células tirotróficas? A ver. La HRT, ¿no es? Pero es TRH. Me confundí. HRT. Al revés, Me sí, confundí. TRH. Perfecto. Dale. Y las células gonadotróficas me secretan GNRH. ¿Quién me estimula esas células? Disculpa. Recién hablé. ¿Qué me secreta FSH y LH? ¿Sí? ¿Quién me estimula esas células? La GNRH. Buenísimo. Y las células corticotróficas que me secretan adrenocorticotrofina. ¿Quién me estimula las células corticotrofas? A ver, ¿nadie quiere escribir también? Buenísimo. CRH, hormona liberadora de corticotrofina. Y de última tenemos un 50% de ahí de la adenohipófisis, la pardistalis. Ajá. Las cromófobas. Cierto, Yeda, María, todo tranqui. Cierto. Las cromófobas, que son células que están inactivas, recién secretaron, no tienen cómo saber directamente qué secreción tenía. Entonces, son células que ya secretó. Dale. ¿Cómo está en la cátedra eso? ¿Sí? Bueno, tenemos el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo me secreta hormonas que me van a estimular aquí en la hipófisis, por eso que se llama hipófisotropas, porque tropas de tróficas, ¿sí? Me necesita otra glándula para secretar una hormona, que todavía ni siquiera es la función. ¿Sí? Entonces, células de dónde? Son neuronas de la eminencia media, que me van a secretar todas esas, ¿sí? TRH, TSH, GNRH, que es justamente aquella tabla que vimos antes, pero está en verde, en la cátedra, ¿sí? ¿Se entendieron? ¿Alguna duda de adeno, hipófisis y hipotálamo? Cosa. Dios, mi sangre es dulce, porque te cuento, esos mosquitos. Bueno, y después tenemos la neurohipófisis. Después de la neurohipófisis hacemos un break, ¿sí? Y después volvemos. La neurohipófisis, gente, la neurohipófisis, ¿con quién se comunica la neurohipófisis? ¿Qué parte del hipotálamo se comunica con la neurohipófisis? A ver. Nada. Exactamente. Exactamente, los núcleos, el núcleo supraóptico y paraventricular. Ahora, otra preguntita. ¿Ustedes se acuerdan qué es una sustancia gris y una sustancia blanca? ¿Se acuerdan? Sean sinceros. A este punto tenemos que ser sinceros.
Que la sustancia blanca se encuentra en los tejidos más profundos del cerebro. Sí, El cosa gris, bueno, hermosa. se encuentra en la superficie del cerebro, en la parte cortical. Sí, esa anatómicamente, total. Creo que era que en una había más somas y en otra constaba de axones. O sea, trataba de axones. No me Sí, acuerdo bien, pero creo que iba por ahí. sí, sí, sí. Bueno, tenemos una neurona. ¿Cómo es una neurona? Está bueno porque para entender eso, esa parte de ahora, ya está. It's from the people. Bueno. Acá. Gente, a ver, todo lo que es una sustancia gris es exactamente eso. No sé si fue Sebastián que habló. Anatómicamente realmente es una parte más profunda del encéfalo y vamos a tener ahí lo que es la parte pensante, ponele, de lo que es el sistema nervioso. Una neurona, ¿cómo es? Una neurona es como si fuera una estrella, que es el soma. Soma, cabeza, lo mismo. El soma, ¿eh? Vamos a hablar histológicamente, de una manera bonita, lindita. Bueno, y después tenemos el axón, que es la cola. ¿Sí? Acá está. El axón. Y al término del axón tenemos botones sinápticos. ¿Sí? Acá tenemos dendritas, ya conocemos. ¿Qué queremos saber de eso? Una neurona, en realidad, ¿sí? Ese soma, un acúmulo de somas, de neuronas, ¿qué van a hacer? Van a ser sustancia gris. ¿Qué quiero decir con eso? Ponele acá que yo tengo el núcleo, vamos de gris, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular, ¿sí? Y todo lo que es un núcleo está compuesto por sustancia gris. Y sustancia gris en realidad es todo lo que soma la cabeza de varias neuronas, puede estar millones, no importa, puede estar millones. ¿Sí? Una sustancia gris es la parte que están ubicadas los somas de las neuronas. ¿Sí? ¿Y dónde están los axones? Bueno, eso depende de dónde van. ¿Sí? Depende de dónde van. En este caso, ya no tenemos axones en los núcleos. En este caso, ¿qué quiero decir con eso? Que los núcleos supraópticos de paraventriculares van a tener somas acá y los axones, las colas, ¿dónde van a estar? Van a viajar hacia allá en la neurohipófisis. Entonces estos rabitos, estas colitas que estamos mirando acá de los núcleos supraópticos de paraventricular, que viene hasta acá, es justo el axón de estos dos núcleos, los axones, ¿sí? Y todo lo que miramos en la neurohipófisis son axones, ¿sí? Son axones. ¿Axones de quién? De esas hormonas que están hacia allá en el hipotálamo, que el soma de este mismo axón que estamos mirando en la neurohipófisis, están allá en el núcleo supraóptico y paraventricular. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿y cómo es eso? ¿Cómo es que la cola de una neurona esa que está en el núcleo supraóptico y paraventricular está allá en la neurohipófisis, la otra parte allá arriba? Sí. ¿Vos sabías que los nervios nuestros nervios, ¿sí? Tenemos nervio mediano, radial, cubital. Bueno, ¿sabes que el soma de ellos están en la espina, los ganglios espinales? Están en la espina, tienen metros. Axones pueden llegar a tener metros, ¿sí?
Entonces no lo duden. Buenísimo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo eso? Volvemos ahora. Porque la neurohipófisis no produce ninguna hormona. No me produce ninguna hormona. La neurohipófisis solo es secreta. Mira, ¿qué hormonas me produce la... ¿Qué hormona me produce los núcleos? Oxitocina, ¿sí? Oxitocina y ADH. ¿Dónde están producidas ellas? Acá. Me produce los somas. Me produce y me hace viajar el ADH, ponele, me hace viajar por acá hasta llegar en la neurohipófisis que se almacena. Se almacenó. De la misma manera, la oxitocina también me produce en los núcleos y acá me viaja por la cola, me viaja por el axón y se almacena acá. Entonces, no, la neurohipófisis no produce, solo secreta. ¿Quién produce realmente son los núcleos? Decime, Sebastián. Yo no entiendo, o sea, ¿las neuronas pueden producir hormonas? No, eso es lo que Sí. no entendía. Yo pensé que era solo que producían el impulso nervioso. No sabía que... Bueno, No. sinapsis estás hablando, ¿no? Impulso Claro. nervioso, sinapsis. ¿Vos tenés idea de lo que es la sinapsis? ¿Qué naturaleza tiene? Es el contacto entre una neurona y otra, ¿o no? Sí, esa es la definición, perfecto. Pero una sinapsis también es producida por la neurona. Es una proteína, ¿sabes? ¿Sabes? La sinapsis tiene naturaleza proteica, ¿sí? ¿Y por dónde se produce proteína? En los núcleos de cualquier célula. Cualquier célula del cuerpo tiene la capacidad de producir proteína, ¿sí? Sí. Y la proteína es producida por los núcleos. Tampoco una neurona tiene núcleo. También, ella también tiene núcleo, ¿sí? Y de la misma manera que me produce sinapsis, ¿sí? Que sinapsis en realidad es proteína. Todo nuestro cuerpo es proteína. Lo que piensen la mayoría de las cosas. Pero Cuando se esas habla de hormonas, funcionamiento es proteína, claro. Más o menos. sí, sí. Entonces, esas hormonas de oxitocina Sí. también son producidas. El núcleo, nuestro núcleo, tiene la información genética de producir cualquier cosa en nuestro cuerpo. El núcleo de una neurona, o el núcleo de un condrocito, o el núcleo de un osteocito, por ahí va, tiene la misma información. Pero el facto de un condrocito sea una célula del cartílago y el facto de la neurona sea una célula del sistema nervioso central es porque parte de la información genética, que por ahí sí la agarro yo y la estico, tiene metros de informaciones, pero de una manera de chiquita, entonces está re enrolladito. Bueno, entonces tenemos genes. En la información genética tenemos genes, ¿sí? ¿Qué es un gen? Un gen es la parte específica del ADN que codifica para alguna cosa específica. Ponele que esta parte de acá es un gen que me codifica para formación de oído. Ponele que esa parte de acá es un gen que me codifica para la formación, para producir la insulina. Acá es un gen que me codifica para producir oxitocina. Bueno, y de ahí va. Entonces, de la misma manera, tiene todo, pero se expresa distintos genes. Por ahí, en la neurona del núcleo supraóptico y paraventricular, se expresó los genes de ser una neurona y se expresó los genes de producir oxitocina y ADH. ¿Se entendió? Sí, joya. Yo tenía esa duda y bueno, ya está. Sí, está bueno. Por ahí es simple, pero te llego a preguntar. Sí, se confunde un montón también. Yo después vine a entender muchas cosas también. Después que pasó, después que aprobé incluso.
Bueno, nada, entonces sí, me produce allá en el núcleo siempre. Cualquier cosa que se produce en una célula está producido por el núcleo sí o sí. Sale la información del núcleo en forma de ARN mensajero y el ARN mensajero va a ser los ribosomas. ¿Sí? Los ribosomas entonces producen la proteína, traducen, va al retículo endoplasmático rugoso que me empieza a procesar la proteína, que esa proteína puede ser oxitocina, puede ser adrenalina, puede ser una sinapsis, puede ser una parte, una proteína ahí de apoyo para la membrana plasmática, una señal, una insulina, diversas cosas. Depende de qué célula es. Bueno, entonces, volvemos. Ahora sí sabemos. Pues justo por eso la neurohipófisis entonces no produce hormona, solo secreta, ¿sí? Entonces me almacena. Entonces todo lo que voy a mirar, histológicamente hablando, en la neurohipófisis, voy a mirar lo que son axones. ¿De quién? Axones de los núcleos, de las somas, de los núcleos supraóptico y paraventricular, y pituicitos. ¿Qué son los pituicitos? Pituicitos son celulitas, ¿sí? Que me dan sostén metabólico, me fagocitan cosas, me dan sostén metabólico, ¿sí? Y bueno, tenemos dos hormonas entonces, recién hablamos de ellas, pero no hablamos de las funciones. Tenemos la oxitocina, que en realidad la oxitocina me estimula en la subida de la leche, ¿sí? Y además de eso, las contracciones en el útero embarazada en la hora del parto, ¿sí? La oxitocina es una hormona única, ¿no? Una hormona en el momento de un parto, una hormona única. Dice que es placeroso al mismo tiempo, ¿no? Bueno, la oxitocina tiene culpa. Y después la ADH, que es hormona antidiurética, también se puede llamar de vasopresina, que es un vasoconstrictor, ¿sí? Y aumenta la presión arterial. Cuando me baja la presión, incluso no se puede bajar la presión de nosotros tiene que tener una presión constante, ¿no? Cuando se baja la presión, hay un desmayo mínimo. ¿Por qué? En nuestra sangre tenemos un volumen específico, tanto de eritrocitos cuanto de células, líquido en general. Entonces, cuando baja ese volumen, ¿sí? Me baja la presión arterial, ¿sí? Entonces, no puedo bajar la presión arterial, porque tenemos que tener una presión arterial en el cuerpo que siga constante, porque tiene que llegar al mismo tiempo oxígeno para todos los tejidos, tanto en la cabeza, al pie, así sigue, ¿sí? Y cuando la presión baja, baja la velocidad, ¿sí? Baja el volumen. Entonces, se activa el ADH para subir la presión. ¿Cómo? Ponele que tenemos poca agua, se tiene poca agua o poca glucosa, ¿sí? Pocos eritrocitos en la sangre, ¿sí? Se bajó la presión. Bajó la presión, ¿qué necesito hacer con los vasos? Necesito hacer vasoconstricción. Que tengo poquito líquido, poquito volumen, entonces lo cierro, hago constricción, ¿sí? Entonces ya entiendo por ahí, ya me puedo por ahí subir un poquito la presión. Y después la ADH viaja hacia allá en el sistema tubular del riñón, ¿sí? Y me reabsorbe sodio y agua. Ese sodio y agua vuelve a la sangre, que me hace también que se aumente el volumen y me normaliza la presión arterial. ¿Sí? Entonces no desmayo. ¿Cómo es para la cátedra? ¿Sí? Hormonas hipotalámicas transportadoras a través de fibras nerviosas amielínicas, ¿sí? Entonces, los axones que no tienen mielina, esos axones, ¿sí? Son amielínicos. Por ahí están transportados las hormonas, que son hormonas hipotalámicas. La oxitocina y la ADH son hormonas producidas ya en los núcleos del hipotálamo. ¿Sí? Bueno, entonces, en los núcleos supraóptico y paraventricular. Tenemos la oxitocina. La oxitocina está producida por el núcleo paraventricular, específicamente. ¿Sí? Y me estimula la contracción del músculo liso del útero grávido. Así que van a poner de esa manera en una choice. ¿Sí? Y me estimula las células mioepiteliales de las glándulas mamarias. ¿Sí? La subida de la leche. Y después la antidiurética, que me produce núcleo supraóptico, ¿sí? Aumenta la permeabilidad para el agua en el túbulo colector
Actúan sobre los canales de agua de las células claras, ¿sí? De células allá de lo que es el riñón. Entonces, me reabsorbe agua, me sube la presión arterial. ¿Vale? Me aumenta la permeabilidad al nivel de los riñones. ¿Ustedes entendieron bien? ¿Cómo estamos en información? Eso es todo en la neurohipófisis. Todo de hipotálamo, adenohipófisis y neurohipófisis. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo estamos? Yo solamente tengo mi rostro.